Exploraremos los entresijos de la cromatografía en capa fina. Prepararás y realizarás tu propio experimento de CCF para monitorear. Esta simulación usa Es importante que uses el perfecto. Encuentra una bata de laboratorio a la izquierda y póntela. Coge las gafas protectoras, encuentra la caja de guantes y haz clic. Fantástico, ya tienes el equipo puesto y todo preparado para comenzar a trabajar. La cromatografía es una técnica que separa los distintos componentes de una mezcla. Todas las formas de cromatografía operan siguiendo el mismo principio. Ve a la mesa de laboratorio de la CCF para examinar. Aquí se encuentra una placa de CCF que preparé previamente. Comencé depositando una pequeña cantidad de una mezcla en el fondo de la placa. Esto es conocido como manchado de la muestra. A continuación, coloca la placa en el vaso de precipitado del disolvente permitiendo que el disolvente ascendiese por la placa, retirando la placa del vaso de precipitado. Coloca la placa en el visualizador para echar un vistazo más de cerca. Haz clic en la pantalla para ver una imagen más detallada. He realizado una CCF. Aquí puedes ver la identidad de los pigmentos en más detalle. ¿Quién se hubiera imaginado que las espinacas pudieran contener tantos pigmentos? ¿Quieres saber cómo funciona? ¿Cómo crees que se separan los compuestos por el proceso de cromatografía en capa fina? Bueno, vamos a la mesa holográfica para... Acércate a la mesa holográfica para obtener más información. Mira, la placa de CCF más grande del mundo. Haz clic en los componentes individuales para... La muestra es la mezcla que estás tratando de separar. Por lo general, una muestra contendrá compuestos con polaridades diferentes. Los compuestos más polares... La fase móvil es un disolvente o un sistema. La placa de CCF con... Haz clic en el punto para observar las muestras más de cerca. Haz clic en las muestras para... El compuesto A es no polar. Entre los El compuesto B es polar. ¿Has investigado la polaridad de los... Ahora, en base a tus conocimientos sobre CCF y la polaridad, ¿lo has entendido? El compuesto A es... En el LabPad puedes observar un diagrama de las interacciones de CCF. El compuesto polar tiene mayores interacciones intermoleculares con la fase estacionaria, viéndose absorbido con mayor fuerza que el compuesto no polar. En cuanto la fase móvil presentó, ¿cómo interactúa la muestra con la placa de CCF? ¿Te sabes bien las interacciones? Ahora que has explorado vuelve a la mesa de la CCF. Para analizar la placa de CCF, la forma más fácil. En la pantalla puedes probar a separar, utilizando la barra deslizadora para ajustar la proporción de disolvente polar a no polar. Prueba y mueve la muestra a la zona de referencia en la placa de CCF. Correcto, la polaridad de la muestra está relacionada con la polaridad de la barra deslizadora. Encuentra una proporción de disolvente que desplace ambas muestras a la zona de referencia. El punto no ha alcanzado la zona de referencia. Prueba con una proporción de disolvente diferente. ¿Ves que ambas muestras se han desplazado a la misma zona? Esto suele ocurrir la primera vez que pruebas el sistema. Parece que ya sabes hacer esta separación. Asigna la proporción de disolvente para separar los dos ejemplos. Genial, has calculado la proporción. Observa esta placa de CCF en el LabPad. ¿Cuál crees que ha sido el problema? Tus conocimientos son impresionantes. Un disolvente que sea demasiado polar tendrá una mayor interacción con la placa de CCF que las muestras, empujándolas a la parte superior de la placa sin separarlas. Por otro lado, si el disolvente no es lo suficientemente
Ahora que hemos identificado el sistema del disolvente correcto para separar, elige el recipiente de vidrio correcto para la cámara de CCF. Añade la cantidad adecuada de disolvente al vaso de precipitado. Se ha añadido 1 mililitro de disolvente al vaso. Se han añadido 5 mililitros de disolvente en el vaso de precipitado. Buen trabajo. La cantidad de disolvente debería ser aproximadamente de 5 a 10 mililitros o 1 centímetro de altura. Añade papel de filtro al vaso de precipitado. El papel de filtro se añade al vaso de precipitado para saturar el. Ahora tapa el vaso de precipitados. La CCF suele ser utilizada, la mayoría de las veces, para monitorear el. Acércate a la campana extractora para tomar una muestra de la mezcla de reacción. En la campana extractora puedes ver la reacción en progreso que pipetea la mezcla de reacción en el vial. Vuelve a llevar el vial a la mesa de laboratorio. Ahora tenemos material inicial y una mezcla de reacción. Coge una placa de CCF de la caja y elige cómo cogerla. Coloca la placa de CCF sobre la mesa de laboratorio. Elige un bolígrafo o un lápiz para marcar la línea base en la placa de CCF. Para monitorear el progreso de la reacción por medio de la CCF, primero deposita el. También puedes crear una banda media conocida. Utilizando un tubo capilar, deposita el material inicial en la placa de CCF. Deposita la mezcla de reacción en la placa de CCF. Retira la tapa del vaso de precipitados. Coge la placa de CCF. Coloca la placa en el vaso de precipitados. Devuelve las pinzas a la mesa de laboratorio y cierra el vaso de precipitado. ¿Por qué cubrimos el tanque de CCF? Eso es, como el sistema del disolvente. Ahora tenemos que esperar, pero no dejes de prestar atención. Haz clic en el botón Comenzar para desplazar el disolvente hacia la parte superior de la placa, observando cómo se mueve la fase móvil. Haz clic en Detener cuando el disolvente se vaya. El frente de disolvente debería estar a alrededor de 1 centímetro de la placa. Perfecto. La fase móvil debe desplazarse hacia. Observando esta placa de CCF, ¿qué problema crees que ha habido? Muy bien, es correcto. Retira la tapa del vaso de precipitados. Saca la placa del vaso de precipitados y colócala sobre la mesa de trabajo para que se seque. ¿Quién lo diría? La placa está vacía. Pero, coloca la placa de CCF bajo el detector de ultravioleta. La placa está recubierta de un material. Ve a la pantalla para visualizar tu placa de CCF. Selecciona el punto de referencia correspondiente al producto. Justo, como puedes observar, la mezcla de reacción contiene 2 puntos. 1. Observando la distancia que los puntos han ascendido en la placa de CCF, ¿qué compuesto crees que es el más polar? Sí que estás absorbiendo la información. El material inicial es más polar puesto que tiene. Recuerda, hemos estado. En la pantalla puedes ver las diferentes placas. Utilizando los botones para incrementar el tiempo determina cuándo la reacción ha concluido, presionando Confirmar. Una gran monitorización, como puedes ver. Para identificar tus componentes en el calcular el valor de RF es bastante fácil. Utilizando el menú desplegable calcula los valores RF de los diferentes compuestos de la mezcla de reacción.
Bien hecho, has calculado satisfactoriamente el valor del RF para el material inicial y para el producto en la interacción que monitorizaste utilizando la CCF. Ahora, un par de preguntas para evaluar tus conocimientos. Basándote en tus nuevos conocimientos sobre interacciones, ¿cuál de estos compuestos tendrá el mayor valor RF y por qué? Eso es, el benceno solo interactuará a través de fuerzas débiles de Van der Waals, mientras que el grupo hidroxilo en fenol también interactuará con la red de gel de sílice a través de enlaces de hidrógeno. El benceno será absorbido en la superficie, de manera más débil, moviéndose más hacia arriba en la placa. Enhorabuena, has montado, ejecutado y analizado el experimento. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Te parece que has... Gracias por tus comentarios.